Dios les bendiga, mis amigos y hermanos. Bienvenido de nuevo a este encuentro sobre Esto Creemos. Hoy quiero hablar de la redención obrada por Cristo a favor de la raza humana. Vimos en nuestro encuentro pasado que todos los seres humanos son pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Todos han sido alcanzados por el pecado, así como la ley de la gravedad. Nadie se escapa a la ley de la gravedad, nada se escapa al pecado. Todos los seres humanos han violado la ley de Dios y deben pagar la consecuencia. La justicia de Dios así lo demanda. Veamos lo que dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Ningún ser humano podía ni puede librarse de su culpabilidad delante de Dios, ni de su sentencia de muerte por sus propios medios. Veamos lo que dice Romanos 3:20. Porque Dios no declara a nadie libre de culpa por haber cumplido la ley, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Por otra parte, la Biblia declara que nadie, excepto Cristo, ha podido cumplir la ley de Dios. Así dice Hechos 15:10. Pedro habla aquí y dice: ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Pedro declara que nadie, ni ellos ni sus antepasados, cumplieron la ley ni Moisés. De modo que por un lado vemos que Dios no declara a nadie libre de culpa por haber cumplido la ley, y por el otro lado dice que nadie ha cumplido ni podrá cumplir la ley. Veamos también lo que dice la Biblia en Santiago 2:10. Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. De modo que si la salvación dependiera de nuestros esfuerzos, estaríamos fritos, como decimos los dominicanos. No hay sacrificio ni penitencia ni nada que nos libre de culpa delante de Dios. Ningún ser humano califica para ser el salvador de los demás, porque todos están en la misma condición. Todos son pecadores separados de Dios. No hay nada que podamos hacer para derribar la barrera que nos separa de Dios y así lograr nuestra reconciliación con Él. No hay nada que podamos hacer para entrar al cielo. La buena noticia es que el mismo Dios que demandaba que alguien debía pagar la consecuencia del pecado del ser humano, tenía un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Según el plan, la salvación del ser humano demandaba derramamiento de sangre. Según dice la Biblia en Hebreos 9:22, según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Este plan se venía anunciando en el Antiguo Testamento por medio de símbolos. Uno de los símbolos más bellos y claros era el sacrificio de animales para cubrir el pecado del hombre. Un inocente animal que nada tenía que ver con los pecados de su dueño asumía la responsabilidad de éste, muriendo quemado en el altar de sacrificio. Según la Sagrada Escritura, los pecados de los que ofrecían el sacrificio no eran perdonados por Dios, sino cubiertos, y el perdón se ofrecía por adelantado hasta que se llevara a cabo el sacrificio real y efectivo que lograra satisfacer la demanda divina. Se trataba de la transacción comercial llamada a crédito, mediante la cual el acreedor cede el producto al deudor para que el pago lo haga después. Leemos lo que dice Hebreos 10:11. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. El hecho de que en el Antiguo Testamento quien cubría la falta era un inocente animal, indicaba que quien cubriría la falta del pecador sería un ser humano inocente, sin culpa delante de Dios. Cuando Jesús iniciaba su ministerio, un enviado de Dios llamado Juan el Bautista lo presentó al pueblo de Israel con las siguientes palabras: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29. Al presentar a Jesús como Cordero de Dios, Juan el Bautista anunciaba que Jesús sería sacrificado en lugar del ser humano, al igual que el animal era ofrecido en sacrificio en lugar de su dueño en el Antiguo Testamento, aunque nada tenía que ver con los pecados de éste. La pregunta es: ¿calificaba Jesús para ser salvador del ser humano? Pues veamos lo que dice la palabra de Dios sobre la calidad de Jesús para ser el salvador del mundo. Primero, la justicia de Dios demandaba que debido a que quien trajo el pecado al mundo fue un hombre,
el Salvador del mundo tendría que ser un hombre, no un ángel ni un extraterrestre. La palabra de Dios dice que Jesús se hizo hombre. Según Juan 1:14, dice: aquel verbo fue hecho carne. Esa misma justicia de Dios demandaba también que el Salvador del mundo no podía ser un pecador, sino uno que estuviera libre de culpa. En tal sentido, no podía ser engendrado por un hombre, porque heredaría la naturaleza pecaminosa de Adán. Jesús calificaba para ser el Salvador del mundo porque no fue engendrado por un hombre, sino por el Espíritu Santo, según dice Lucas 1:35. Dice la palabra de Dios ahí que el ángel le respondió a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿fue Jesús sin culpa? Leamos lo que dice Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y en 1 de Pedro 2:22 dice lo siguiente: Jesús nunca pecó, ni se halló engaño en su boca. Jesús, llamado en la Biblia el último Adán, haciendo referencia al estado de pureza del primer Adán cuando salió de las manos de Dios. Jesús no tuvo la naturaleza pecaminosa que todos heredamos de Adán y Eva, pero tenía la posibilidad de pecar al ser tentado por el diablo. Sin embargo, aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, como dice Hebreos 4:15, nunca pecó. De él no se puede decir lo que se dice en Santiago 1:14, que dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, porque Jesús no heredó la naturaleza de Adán. Adán fue seducido por el diablo, no porque tuviera una naturaleza pecaminosa. Fue creado puro y santo por Dios, con la posibilidad de dejarse seducir por el diablo, como pasó. Como vemos, Jesús tenía toda la calificación para ser nuestro Salvador. En nuestro próximo encuentro hablaré de la obra redentora de Cristo y de su alcance en la vida de los seres humanos. Hasta entonces, y que Dios le bendiga.